you're not properly covered, every inch of you, you can succumb to frostbite in seconds. Help me, please. Help me. Help me. Okay, you can breathe. ¿Y si te dijera que algo extraño está pasando sobre los cielos de Estados Unidos? ¿Y casi nadie quiere hablar de ello? Las noches que deberían volverse oscuras permanecen iluminadas. Tormentas que deberían pasar en horas se quedan durante días, convirtiendo carreteras en ríos y ciudades enteras en zonas de emergencia. Animales que siempre vivieron en los bosques ahora aparecen en barrios residenciales como si algo los hubiera empujado fuera de su hogar. Y mientras todo esto ocurre, la reacción de muchos es siempre la misma. Es solo otra noticia más. Pero aquí surge la pregunta inquietante. ¿Y si esta indiferencia fuera precisamente la señal más peligrosa de todas? ¿Y si lo que estamos viendo no fueran eventos aislados, sino piezas de algo mucho más grande? En este estudio vamos a analizar qué está ocurriendo realmente en Estados Unidos. ¿Por qué estos eventos están ocurriendo al mismo tiempo y qué advierte la Biblia cuando una nación comienza a ignorar las señales? Porque cuando la historia y las señales empiezan a alinearse, ignorar lo que está pasando puede ser el mayor error de todos. El invierno de este año no fue simplemente frío. Fue históricamente brutal, y esa palabra no está siendo usada con exageración dramática. Las temperaturas en estados del norte, el medio oeste y partes del sur descendieron a niveles que los registros climáticos de las últimas décadas no habían alcanzado. El frío por sí solo ya es peligroso, pero cuando viene acompañado de vientos que convierten esa temperatura en algo todavía más letal a través del factor de sensación térmica, la ventana de tiempo que una persona tiene al aire libre sin protección adecuada se reduce a minutos. No a horas. A minutos. Las advertencias de enfriamiento por vientos severos se emitían repetidamente, pero a fuerza de repetición habían perdido parte de su capacidad de alarmar a las personas que más las necesitaban. Las nevadas pesadas cubrieron regiones enteras del país. No la nieve manejable que limpia los caminos en pocas horas y desaparece con el sol de mediodía, sino capas densas y acumulativas que se apilaban sobre tejados de almacenes, estacionamientos cubiertos y estructuras residenciales hasta que esas estructuras simplemente cedían. Los colapsos no llegaban con avisos. Llegaban de repente, con el peso que había estado acumulándose pacientemente durante días hasta que la última capa fue demasiado. Vehículos aplastados. Barrios completamente bloqueados. Aeropuertos con terminales enteras cerradas mientras miles de viajeros esperaban en filas que no avanzaban, con vuelos cancelados que se apilaban en los tableros de salidas como una lista que nadie quería leer. Y antes de que ese invierno aflojara su agarre, en otras partes del país comenzó a llover. No la lluvia de temporada que los meteorólogos pueden anticipar con semanas de antelación. La lluvia que no se detenía, que acumulaba millones de litros sobre suelos ya saturados de nieve derretida, que convertía ríos en sistemas de desbordamiento que buscaban el camino de menor resistencia sin preguntar si ese camino pasaba por una casa, un negocio o una carretera principal. Las inundaciones llegaron rápido. A veces en cuestión de horas. Familias que se habían preparado para el frío se encontraron de pronto evacuando con el agua hasta las rodillas. Frío extremo. Nieve pesada. Condiciones de ventisca. Inundaciones. Estos eventos, que antes se consideraban separados y estacionales, ahora se superponían y se combinaban, dejando poco tiempo para recuperarse antes de que llegara el siguiente. La infraestructura se empujaba hasta sus límites. Los equipos de respuesta de emergencia trabajaban en condiciones que amenazaban sus propias vidas. Los hospitales reportaban un aumento en admisiones por lesiones relacionadas con el clima, hipotermia y accidentes causados por condiciones que no debían haberse convertido en ordinarias pero que lo habían hecho de todos modos. Y en medio de todo eso, la reacción humana más común seguía siendo la misma. El desastre era procesado, asimilado y archivado con una eficiencia que, vista desde cierta distancia, resulta perturbadora. Un tejado colapsado. Un apagón. Una ciudad inundada.
todos recibidos con el mismo encogimiento de hombros silencioso que dice, ya lo sabemos, estas cosas pasan. La Biblia advirtió de esta condición peligrosa hace mucho tiempo. En Amós 6:6, la Escritura declara, pero no se afligieron por el quebrantamiento de la nación. Esta advertencia no trata de tormentas ni inundaciones. Trata del estado del corazón humano. Porque la señal más peligrosa no es cuando ocurren los desastres, sino cuando las personas ya no sienten pena, ya no despiertan, ya no toman en serio las advertencias. Cuando la catástrofe se convierte en rutina, cuando la pérdida ya no sacude la conciencia, la sociedad entra en su momento más frágil. No porque la naturaleza se haya vuelto más fuerte, sino porque las personas se han vuelto insensibles. Y eso puede ser la realidad más alarmante de todas las que se están desarrollando en América hoy. Hay una manera de hablar sobre el colapso que la cultura contemporánea ha aprendido a esquivar con gran destreza. Consiste en enmarcar cada señal de deterioro como un evento singular, aislado, explicable por factores técnicos o meteorológicos, y por tanto no especialmente urgente en términos de lo que demanda de los seres humanos más allá de reparaciones materiales y ajustes de política pública. Este encuadre es conveniente. Permite que la vida continúe sin interrupciones significativas. Permite que las personas sigan comiendo, durmiendo, trabajando y consumiendo sin necesidad de hacerse preguntas que podrían resultar incómodas si se las tomara en serio. Pero hay otro modo de ver los mismos hechos. Un modo que no niega la explicación técnica de cada evento individual, sino que observa el patrón que forman, cuando se consideran en conjunto. Y ese patrón cuenta una historia diferente. Un invierno que no solo es frío sino históricamente brutal, que llega antes de lo normal y dura más de lo previsto. Un ciclo de inundaciones que afecta regiones que no habían visto ese tipo de desbordamiento en generaciones. Una fauna que abandona los límites del territorio que le fue asignado por siglos de separación entre el mundo natural y el mundo construido por los seres humanos. Un cielo nocturno que deja de oscurecerse como debería, reemplazado por un resplandor artificial que elimina la oscuridad sin reemplazarla con luz verdadera. Todos estos fenómenos tienen explicaciones científicas. Ninguno de esas explicaciones niega que estén ocurriendo. Pero la pregunta que las explicaciones científicas no pueden responder por sí solas es esta: ¿qué ocurre cuando todos estos fenómenos se desarrollan simultáneamente, en el mismo periodo histórico, con una intensidad creciente que no encaja en los modelos de variación normal? Los profetas hebreos tenían una palabra para ese tipo de convergencia. La llamaban señal. No en el sentido de un código que debe descifrar un especialista, sino en el sentido de algo que interrumpe la normalidad con suficiente fuerza como para que las personas que están prestando atención tengan que tomar una decisión. La decisión de mirar. La decisión de detenerse. La decisión de preguntar si la vida que están viviendo es la vida que deberían estar viviendo. El cielo que no oscurece es quizás la señal más subestimada de las que se están desarrollando. Durante 72 horas consecutivas en varias regiones del país, la oscuridad no llegó completamente. El cielo permanecía cubierto por un resplandor difuso que se extendía de horizonte a horizonte. No era luz solar, no era luz lunar. Era algo artificial, frío, sin vida, como si un brillo fabricado por el ser humano hubiera quedado atrapado en el cielo. Las calles, los barrios y las autopistas estaban sumergidos en una especie de día falso que borraba el límite entre el día y la noche. La vida continuó, pero nada se sentía normal. Muchas personas reportaron dificultad para dormir, pérdida del sentido del tiempo y ansiedad prolongada. La fauna se volvió inquieta. Los pájaros volaban de noche. Los animales guiados por ritmos naturales comenzaron a comportarse de manera impredecible. Los hospitales reportaron un aumento en los casos relacionados con el estrés y el pánico. Las redes sociales se llenaron de vídeos que mostraban un cielo extrañamente iluminado entrada la noche. En clip tras clip, la misma pregunta resonaba: ¿por qué no oscurece? Para una nación ya agotada por los desastres, la comprensión de que incluso el cielo ya no se comportaba como se esperaba despertó un miedo profundo y primitivo. Algunas personas permanecían fuera durante largos periodos, en silencio, mirando hacia arriba. Otras describían una pesadez en el pecho, una inquietud que no podían explicar. Muchos admitieron que por primera vez se vieron obligados a confrontar una pregunta que habían evitado durante mucho tiempo: ¿es esto solo un fenómeno natural o es una señal? Los científicos ofrecieron explicaciones.
la grave contaminación lumínica, la materia particulada industrial en la atmósfera y la cobertura de nubes bajas que reflejan la intensa iluminación urbana, una combinación capaz de mantener el cielo iluminado durante toda la noche. Técnicamente, la explicación tenía sentido. Emocionalmente y espiritualmente, no traía paz. Porque el miedo nunca fue sobre la luz misma. Fue sobre la pérdida de oscuridad. Durante miles de años, la noche no era solo para el descanso, sino para la reflexión. La oscuridad permitía a la humanidad mirar hacia arriba, ver las estrellas, reconocer el orden, los límites y la humildad. La noche recordaba a las personas que no eran el centro del universo. Ahora las estrellas habían desaparecido. El silencio había desaparecido. Y algo profundo dentro del espíritu humano parecía desvanecerse también. Lo que hace este evento aún más preocupante no es el fenómeno en sí, sino cómo respondió la gente. Después de días de confusión y miedo, muchos simplemente se adaptaron. Las cortinas se cerraron más ajustadas. Las pantallas se volvieron más brillantes. Lo anormal se convirtió silenciosamente en la nueva normalidad. Y esa puede ser la parte más peligrosa de todo. La historia y las escrituras advierten que cuando las personas se acostumbran a la distorsión, pierden la capacidad de reconocer la verdad. La desaparición del cielo nocturno es más que un problema ambiental. Se siente como una metáfora viva. Un mundo que se vuelve más brillante en la superficie mientras se oscurece en el discernimiento. Cuando la oscuridad ya no llega naturalmente, la humanidad también pierde la quietud necesaria para el arrepentimiento, la reflexión y el regreso. Y si el propio cielo ha comenzado a cambiar, la última pregunta permanece: ¿cambiará también la humanidad? ¿O elegirá no hacerlo? Mientras el clima extremo continúa azotando grandes partes de los Estados Unidos y el cielo nocturno se vuelve cada vez más ajeno, otra señal se despliega silenciosa pero no menos perturbadoramente por todo el país. Los animales salvajes aparecen con mayor frecuencia y audacia dentro de las comunidades humanas. Desde las regiones montañosas hasta los barrios residenciales, desde los bosques profundos hasta las aguas costeras, el límite entre el mundo natural y la civilización humana está desapareciendo rápidamente. En estados como Colorado, Montana, California y Alaska, se reportan osos negros y osos grizzly en áreas residenciales a tasas alarmantes. Merodean por los contenedores de basura, deambulan cerca de las escuelas y, en algunos casos, se paran directamente frente a las casas de la gente. Las autoridades se han visto obligadas a emitir toques de queda y advertencias de emergencia, instando a los residentes a permanecer en el interior por la noche. En todo el medio oeste y el sur, se observan cada vez más venados, lobos y coyotes en carreteras y barrios populosos, causando accidentes de tráfico mortales. Animales que antes evitaban la presencia humana ahora muestran poco miedo, moviéndose por las ciudades a plena luz del día. Más preocupante aún, a lo largo de estados costeros como Florida, California y Texas, se avistan tiburones peligrosamente cerca de la orilla. Las playas han sido cerradas sin previo aviso. Por encima del suelo, aves que atacan a humanos se ha convertido en otro patrón inquietante. En varias ciudades, se han grabado bandadas que se lanzan en picado sobre los peatones, los niños e incluso los vehículos. Los biólogos sugieren que la pérdida de hábitat y las condiciones de luz anormales pueden estar interfiriendo con sus sistemas de navegación natural. Cada uno de estos eventos, tomado por separado, puede explicarse científicamente: pérdida de hábitat, cambios climáticos, escasez de alimentos, ritmos biológicos alterados. Pero cuando ocurren simultáneamente en todo el país y con una frecuencia creciente, surge una pregunta mucho más perturbadora: ¿qué está causando que la propia naturaleza reaccione tan agresivamente? En la Biblia, el desequilibrio entre la humanidad y la creación nunca se trata como algo aleatorio. El libro de Oseas emite una advertencia sobria: por lo tanto, la tierra lamenta y todos los que en ella habitan se consumen. Las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar son arrebatados. Oseas 4, 3. Este pasaje no comienza con terremotos ni tormentas. Comienza con un colapso moral seguido del desmoronamiento de la naturaleza. Cuando la humanidad rompe el orden establecido por Dios a través de la destrucción ambiental, la indiferencia a la justicia y el abandono de la reverencia y la humildad, la creación misma comienza a perder su equilibrio. Los animales no dejan el bosque simplemente porque tienen hambre. Lo dejan porque el orden del mundo ha sido perturbado.
Y quizás la parte más aterradora no es ver osos en los patios traseros, tiburones cerca de las costas o pájaros atacando en las calles de la ciudad, sino lo rápido que la gente comienza a aceptarlo. Otra alerta, otro informe de noticias, otro incidente raro. Y la vida continúa. Las escrituras advierten que la señal más peligrosa antes del colapso no es el desastre en sí, sino la indiferencia ante él. Fin de la sección de expansión. Cuando inusuales eventos se despliegan al mismo tiempo en tierra, mar y cielo, la Biblia nos enseña una verdad sobria: el peligro más aterrador no es el desastre en sí, sino cómo responde la humanidad ante él. El profeta Amós advirtió una vez a una nación que vivía cómodamente mientras perdía su capacidad de sentir pena por el colapso y la decadencia moral. Escribió: pero no se afligieron por el quebrantamiento de José. Amós 6, 6. Este no era un mensaje dirigido solo a un pueblo antiguo. Es un espejo sostenido frente a nuestro propio tiempo. A medida que las ciudades quedan sepultadas bajo la nieve, las inundaciones arrasan los hogares, el cielo nocturno desaparece y la naturaleza se vuelve irreconocible, la reacción más común ya no es el miedo ni el arrepentimiento, sino la indiferencia. Solo otro desastre. Esto pasará. Esto es normal ahora. Y sin embargo, las escrituras son claras. La indiferencia es la señal más peligrosa de todas. Jesús advirtió que antes del gran juicio, la gente continuaría comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta que el día llegara de repente. Lucas 17, 26-30. No porque les faltaran señales, sino porque eligieron no responder a ellas. Cuando el cielo nocturno natural desaparece y un resplandor antinatural llena los cielos, muchos buscan explicaciones científicas. La ciencia en sí no es el problema. La Biblia nunca se ha opuesto al entendimiento. Lo que las escrituras cuestionan es esto: ¿dónde está el corazón humano en esos momentos? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. Si el cielo nocturno fue creado para recordar a la humanidad que no es el centro del universo, entonces la desaparición de ese cielo refleja una verdad más profunda: hemos oscurecido las propias señales que en su momento nos humillaban ante nuestro Creador. Y cuando la naturaleza responde, cuando los animales salvajes se adentran más en el territorio humano, cuando el equilibrio entre la humanidad y la creación se rompe, las escrituras no llaman a esto coincidencia. Por lo tanto, la tierra lamenta y todos los que en ella habitan se consumen. Las bestias del campo y las aves del cielo también perecen. Oseas 4, 3. La tierra no se lamenta porque odia a la humanidad, sino porque el pecado humano, el orgullo y la negligencia moral han herido el orden que Dios estableció. Sin embargo, la Biblia también deja una cosa clara: estas señales no son enviadas para destruir, sino para despertar. No me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Ezequiel 33, 11. Si estos eventos hacen que la gente haga una pausa, reflexione, cuestione sus vidas, sus valores y su fe, entonces la gracia todavía está obrando. Pero si la humanidad se insensibiliza, se acostumbra al desastre y acepta advertencia tras advertencia como la nueva normalidad, entonces el silencio de la conciencia humana se convierte en la señal más clara de la oscuridad que se aproxima. La lección no es simplemente tener miedo, sino regresar. Regresar a la humildad, regresar a la claridad moral, regresar a una fe largamente sepultada bajo la comodidad y la distracción. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare y orare y buscara mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7 y 14. Hay otra verdad que las escrituras revelan, una que muchos son incómodos de confrontar: las advertencias de Dios se intensifican cuando se ignoran las advertencias anteriores. En el Antiguo Testamento, Dios habló primero a través de señales suaves, sequías, perturbaciones en la naturaleza, agitación entre las naciones. Solo cuando la gente se negó a escuchar, esas señales se intensificaron. No porque Dios sea cruel. Os di limpidez de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, y aún no os convertisteis a mí, dice el Señor. Amós 4, 6. Una y otra vez, la frase se repite: y aún no os volvisteis a mí. Este patrón resulta inquietantemente familiar hoy. El clima extremo ya no nos impacta.
Las advertencias desfilan por las pantallas mientras la gente continúa sus rutinas. Cortes de energía, inundaciones, frío récord, cielos antinaturales, todos son absorbidos en el ruido de fondo de la vida moderna. El peligro no es que los desastres ocurran. El peligro es que dejen de interrumpirnos. Jesús advirtió que en los últimos días, el amor se enfría. No porque el mal desaparezca, sino porque la gente se acostumbra a él, y como la iniquidad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Mateo 12:12. Un corazón frío no siempre es hostil a Dios. Muchas veces simplemente está demasiado distraído, demasiado cansado, demasiado cómodo para responder. Y sin embargo, las Escrituras ofrecen un recordatorio final lleno tanto de advertencia como de esperanza. Dios todavía habla, pero no grita para siempre. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Hoy es la palabra que importa. No mañana. No después del próximo desastre. No cuando las cosas se vuelvan innegables. Las señales a nuestro alrededor no demandan pánico. Demandan honestidad. Honestidad sobre nuestros valores. Honestidad sobre nuestra fe. Honestidad sobre si estamos verdaderamente preparados, no materialmente sino espiritualmente, para lo que viene. La pregunta permanece abierta, pero el tiempo no permanece infinito. Y la historia, tanto bíblica como humana, nos muestra una verdad sobria. Los mayores colapsos no comienzan con la destrucción. Comienzan con la indiferencia. La historia no miente sobre esto. Roma no cayó en un día. Cayó en décadas de erosión silenciosa, de instituciones que dejaron de importar, de ciudadanos que dejaron de participar, de élites que dejaron de servir, de familias que dejaron de creer en algo más grande que sí mismas. Cuando finalmente los muros cedieron, muchos ni siquiera lo notaron de inmediato. La caída no fue un trueno. Fue un susurro que nadie quiso escuchar. El profeta Amós lo vio con claridad meridiana en su propio tiempo. Hablaba a una nación próspera, militarmente segura, religiosamente activa. Israel en el siglo VIII a.C. celebraba festivales, ofrecía sacrificios, cantaba himnos. Y sin embargo Dios dijo algo que debería paralizarnos: aborrezco y desprecio vuestras fiestas solemnes, y no me complazco en vuestras asambleas. Amós 5:21. El problema no era la ausencia de actividad religiosa. Era la presencia de una religiosidad vacía, desconectada de la justicia, del prójimo, de la realidad. Una fe que había aprendido a funcionar sin transformación. Una devoción que había aprendido a sobrevivir sin costo. ¿Nos suena familiar? Las iglesias del mundo occidental están, en muchos sentidos, más organizadas que nunca. Tienen plataformas digitales, presupuestos de producción, estrategias de comunicación y bases de datos de miembros. Y al mismo tiempo, las encuestas muestran generación tras generación abandonando la fe de sus padres, no porque la hayan examinado y rechazado, sino porque nunca la encontraron suficientemente real como para quedarse. No hubo una crisis de fe. Hubo una ausencia de encuentro. Y eso es exactamente lo que describe el enfriamiento del que habla Jesús en Mateo 24. No una apostasía dramática. No una persecución que obliga a elegir. Simplemente un corazón que fue dejando de latir con urgencia espiritual, hasta que el silencio se volvió normal. Vivimos en la era del contenido. Nunca antes en la historia humana habíamos tenido acceso a tanta información, a tantas opiniones, a tantas voces simultáneas compitiendo por nuestra atención. Y paradójicamente, nunca antes habíamos estado tan cerca del vacío total de significado. El filósofo Blaise Pascal escribió en el siglo XVII que toda la desgracia del hombre proviene de una sola cosa: no saber permanecer en reposo en una habitación. Si eso era cierto antes de la televisión, antes de Internet, antes del teléfono inteligente, ¿cuánto más cierto es hoy? Hemos construido civilizaciones enteras sobre la fuga del silencio. El ruido no es solo entretenimiento, se ha convertido en estrategia existencial. Si me distraigo suficientemente, no tendré que enfrentar las preguntas que me persiguen cuando todo se apaga. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué viene después? ¿Importa cómo vivo? Estas no son preguntas nuevas. Pero sí son preguntas que nuestra era ha conseguido, como ninguna otra, postergar indefinidamente.
Tenemos aplicaciones para la ansiedad, podcast para la espiritualidad, meditaciones guiadas para el estrés. Todo ello puede ser valioso. Pero ninguno de ellos puede reemplazar el momento en que una persona se queda sola con Dios y con la verdad sobre sí misma. Las Escrituras tienen un nombre para ese momento, Selah. Aparece 74 veces en los Salmos y es una pausa, un silencio intencional en medio de la música. Los traductores a menudo no saben qué hacer con ella. No es una melodía ni una instrucción de tempo. Es simplemente un espacio para detenerse y dejar que lo que acaba de decirse penetre hasta el hueso. Los antiguos sabían algo que hemos olvidado: hay verdades que solo pueden recibirse en quietud. En un mundo que ha eliminado el Selah, las señales de los tiempos pasan sin ser procesadas. Las vemos. Las leemos. Las comentamos. Pero no las dejamos entrar. La Biblia no habla solo de señales morales o políticas en los últimos tiempos. Habla también de señales en la creación misma. Habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo, Lucas 9 y 11. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, Joel 2 y 31. Los hombres desfallecerán de temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, Lucas 9 y 26. Ahora bien, cada generación cristiana ha leído estas palabras y ha visto en su propio tiempo el cumplimiento. Los primeros cristianos lo vieron en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los medievales lo vieron en la peste negra. Los reformadores lo vieron en las guerras de religión. Y en cierto sentido, todos tenían razón, porque estas palabras tienen cumplimientos parciales a lo largo de la historia, como ondas que preceden a la ola final. Pero hay algo cualitativamente diferente en lo que estamos viviendo hoy, y no es necesario ser alarmista para señalarlo con honestidad. La temperatura promedio del planeta ha aumentado aproximadamente 1.2 grados Celsius desde la era preindustrial. Parece poco. Pero en términos sistémicos, es como una fiebre de 39 grados en un cuerpo humano. No es una molestia menor, es una señal de que algo dentro del sistema está funcionando mal. Los glaciares que alimentaban ríos enteros durante milenios están desapareciendo en décadas. Los patrones de lluvia que sostenían civilizaciones agrícolas están cambiando más rápido de lo que los agricultores pueden adaptarse. El nivel del mar sube de manera medible, amenazando no ciudades hipotéticas en el futuro, sino comunidades costeras reales en el presente. No estoy afirmando que estos procesos sean el juicio apocalíptico final. Estoy señalando algo más simple y más urgente. La creación misma está enviando mensajes que los seres humanos racionales, sin importar su fe, deberían estar tomando en serio. Y que el llamado bíblico a ser mayordomos responsables de la tierra, Génesis 2 y 15, no es opcional ni es solo un argumento liberal. Es una responsabilidad que los creyentes tienen especialmente porque conocen al Creador. Cuando la creación gime, como describe Pablo en Romanos 8 y 22, no gime en silencio. Gime con huracanes de categoría 5 que destruyen islas enteras. Gime con incendios forestales que consumen millones de hectáreas. Gime con sequías que convierten tierras fértiles en desiertos. Y nosotros, con los auriculares puestos, seguimos desplazando el feed hacia abajo. Hay una paradoja cruel en el corazón del mundo occidental moderno. Somos la generación más próspera de la historia humana, al mismo tiempo, una de las más ansiosas, deprimidas y espiritualmente vacías. Los indicadores de bienestar subjetivo en muchos países desarrollados llevan décadas estancados o en declive, incluso mientras los indicadores económicos crecían. ¿Tenemos más? ¿Somos menos? Jesús lo anticipó con una imagen que sus contemporáneos entendieron mejor que nosotros, porque eran más cercanos a la tierra. El que recibió semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mateo 1 y 22. Los espinos no son los enemigos declarados de la fe. No son la persecución ni la herejía. Son las preocupaciones legítimas de la vida ordinaria, amplificadas hasta el punto de asfixiar todo lo demás. El afán del siglo. Eso es todo. No el vicio espectacular. No la idolatría obvia. Simplemente el afán, el ruido constante de las obligaciones, las ambiciones, los compromisos, las pantallas, las facturas, las notificaciones. Y en ese ruido,
La semilla que podría haber producido fruto 100 por 1, simplemente se queda sin espacio para crecer. La prosperidad tiene una manera especialmente traicionera de operar espiritualmente. Cuando la vida es dura, cuando los recursos escasean, cuando la fragilidad es evidente, es natural volver los ojos hacia arriba. Las crisis producen oraciones. Los hospitales producen conversiones. Las guerras producen búsquedas de Dios. Pero cuando todo funciona, cuando la nevera está llena, cuando el seguro médico cubre, cuando el entretenimiento es abundante e inmediato, la sensación de necesidad se embota. ¿Para qué orar por el pan de cada día cuando el supermercado está a 10 minutos? Jesús no dijo que era imposible que los ricos entraran al reino de los cielos. Dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, Mateo 7:24. Y antes de que eso suene como un problema de ellos, de los millonarios con yates y mansiones, recordemos que en términos históricos y globales, cualquier persona que lee esto con un teléfono inteligente, con agua potable en su casa y con acceso a atención médica, ya está en el percentil superior de la riqueza humana de todos los tiempos. La advertencia no es para otros. Es para nosotros. Pero las señales no son solo climáticas ni económicas. Las más perturbadoras, quizás, son las sociales. Porque si hay algo que caracteriza este momento histórico es la velocidad con que se están deshaciendo los lazos que mantenían cohesionadas a las sociedades humanas. La familia, que en toda civilización conocida ha sido la unidad básica de transmisión de valores, de identidad y de protección mutua, atraviesa una crisis sin precedentes en Occidente. No se trata de hacer juicios morales sobre casos individuales ni de ignorar la complejidad de las situaciones humanas. Se trata de observar una tendencia estadística que tiene consecuencias generacionales. Los hijos que crecen sin la presencia estable de ambos padres enfrentan, en promedio, mayores dificultades educativas, emocionales, económicas y espirituales. No porque sean menos capaces, sino porque les han quitado una estructura de soporte que la humanidad tardó milenios en desarrollar. La confianza institucional, ese pegamento invisible que hace posible que las sociedades funcionen sin convertirse en guerra de todos contra todos, está en mínimos históricos en la mayoría de los países desarrollados. La gente no confía en sus gobiernos, no confía en sus medios de comunicación, no confía en sus vecinos y, con frecuencia creciente, no confía en sus iglesias. Este colapso de la confianza no es solo un problema político. Es un problema profundamente espiritual, porque la confianza es prima hermana de la fe, y una cultura que ha perdido la capacidad de confiar ha perdido también la infraestructura interna para responder al Evangelio. La soledad es hoy una epidemia reconocida oficialmente como tal por las autoridades sanitarias de varios países. En el Reino Unido existe desde 2018 un Ministerio de la Soledad. En los Estados Unidos, el cirujano general emitió en 2023 una advertencia sobre la epidemia de aislamiento social. Millones de personas pasan días enteros sin una conversación significativa con otro ser humano. Los jóvenes, paradójicamente la generación más conectada de la historia en términos tecnológicos, reportan los niveles más altos de soledad jamás registrados. Dios dijo al principio, no es bueno que el hombre esté solo, Génesis 2:18. No estaba hablando solo de matrimonio. Estaba declarando una verdad sobre la naturaleza humana, fuimos diseñados para comunidad, para interdependencia, para el encuentro cara a cara. Y hemos construido un mundo que, con toda su tecnología de conexión, produce aislamiento a escala industrial. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, Mateo 24:6. Estas palabras de Jesús han sido citadas en cada siglo como señal inminente de su regreso, y también en cada siglo han sido interpretadas con demasiada prisa. Jesús mismo pone freno al alarmismo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras son señales, sí. Pero son señales de la condición persistente del corazón humano no redimido, tanto como señales de un calendario escatológico preciso. Y sin embargo, hay algo en el panorama geopolítico actual que merece atención seria. Por primera vez desde la Guerra Fría, el mundo está discutiendo abierta y seriamente la posibilidad de conflicto nuclear. Las potencias nucleares están expandiendo sus arsenales. El Tratado de Control de Armas entre Estados Unidos y Rusia que estuvo vigente por décadas ha sido suspendido. China está construyendo capacidad nuclear a un ritmo que los analistas describen como sin precedentes en su historia.
Corea del Norte continúa sus pruebas sin consecuencias efectivas. Y nuevos actores potencialmente nucleares esperan en el umbral. No estoy prediciendo el apocalipsis para mañana. Estoy señalando que la arquitectura de contención que evitó la guerra nuclear durante 60 años está siendo desmantelada sistemáticamente, y que vivimos en un mundo donde un error de cálculo, una falla técnica o una escalada mal gestionada podría tener consecuencias que ninguna generación anterior tuvo que imaginar con tanta inmediatez. Y al mismo tiempo, los conflictos convencionales continúan con una intensidad que los titulares normalizan pero que las estadísticas humanas hacen insoportable: decenas de millones de desplazados, ciudades enteras reducidas a escombros, generaciones enteras que crecen sin conocer otra realidad que la guerra. El libro de Apocalipsis describe jinetes con nombres: conquista, guerra, hambre, muerte. No son metáforas educadas. Son arquetipos de sufrimiento que atraviesan toda la historia humana y que en este momento están cabalgando sobre al menos una docena de países simultáneamente. Volvemos al versículo de Hebreos que dejamos abierto: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una teología implícita en esta advertencia que merece ser desarrollada con cuidado. El endurecimiento del corazón no ocurre de repente. Nadie se levanta una mañana y decide: hoy voy a ser insensible a Dios. El proceso es mucho más gradual y mucho más difícil de detectar, precisamente porque ocurre en pequeños incrementos que, tomados individualmente, parecen razonables. Una oración que se acorta porque hay prisa. Una lectura bíblica que se omite porque el día fue largo. Una convicción que se suaviza porque el costo social de mantenerla se ha vuelto alto. Un pecado que se excusa una vez, luego otra, luego ya no se percibe como pecado sino como característica personal. Una voz que llama y que una vez respondió con urgencia, pero que ahora se procesa como ruido de fondo. El profeta Ezequiel describe esta dinámica en términos que escalofriante: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. La imagen inversa es igualmente elocuente: el corazón que fue de carne puede volver a ser de piedra. No porque Dios lo abandone primero, sino porque la persona, por acumulación de pequeñas negligencias espirituales, fue perdiendo la sensibilidad hasta que ya no siente el toque de la mano que llama. El faraón del Éxodo es el ejemplo más estudiado de este proceso. Las primeras referencias dicen que él endureció su corazón, Éxodo 8 y 15, 32. Luego dicen que Dios endureció su corazón, Éxodo 9 y 12. ¿Contradicción? Los teólogos han debatido esto durante siglos. La lectura más coherente con la teología bíblica total es que Dios no produce el endurecimiento de la nada. Lo confirma. Lo sella. Lo hace definitivo cuando el hombre ha elegido consistentemente la dureza por sí mismo. Hay un punto de no retorno que no siempre se anuncia con trompetas. A veces solo se hace evidente en el silencio de quien ya no puede responder aunque quisiera. Pero aquí el texto bíblico introduce su tensión más hermosa y más esperanzadora. Porque si el endurecimiento del corazón fuera el mensaje final de las Escrituras, habría razón para la desesperación. Pero no lo es. La gracia de Dios en las Escrituras no opera según las reglas de la economía humana. En la economía humana, los recursos se agotan. La paciencia tiene límites. La misericordia se cansa cuando se abusa de ella. Pero en el carácter divino, la misericordia es inagotable no porque Dios no tome el mal en serio, sino porque su amor trasciende toda categoría de mérito y de deuda. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Esta declaración es asombrosa en su contexto. Pedro la escribe precisamente en el capítulo donde habla del fin del mundo, del fuego que consumirá los elementos, del día del Señor que vendrá como ladrón. En medio de la descripción del juicio más total que puede imaginar el lenguaje humano, Pedro inserta una cláusula que detiene todo: Dios está esperando. No porque sea indiferente a la maldad. Precisamente porque no lo es. Porque quiere que nadie se pierda. Esta es la tensión que caracteriza toda la narrativa bíblica: la urgencia del tiempo y la paciencia de la gracia. El tiempo se acorta y la gracia se alarga. Las señales se multiplican y la puerta permanece abierta.
El reloj corre y la invitación continúa. Hay algo profundamente pastoral en esto que no deberíamos aplanar en ninguna dirección. Si solo predicamos la urgencia sin la gracia, producimos pánico o parálisis. Las personas se paralizan ante lo que perciben como inevitablemente tarde. Pero si solo predicamos la gracia sin la urgencia, producimos complacencia. Las personas aplazan lo que perciben como siempre disponible. La Biblia predica ambas cosas simultáneamente, con toda la tensión que eso implica, porque esa tensión es la realidad. El tiempo se acaba y Dios todavía llama. Hoy todavía es hoy. Hablar de preparación espiritual puede sonar abstracto, especialmente en una cultura que privilegia lo concreto y lo medible. Pero las Escrituras son sorprendentemente prácticas al respecto. La preparación para lo que viene no consiste principalmente en almacenar provisiones, aunque la prudencia material tiene su lugar. Consiste en desarrollar, ahora, en tiempos de relativa calma, las capacidades espirituales que serán necesarias cuando la presión aumente. La primera de esas capacidades es la capacidad de permanecer. Las raíces no se desarrollan en la tormenta, se revelan en ella. Una fe que ha sido cultivada únicamente en condiciones favorables, en comunidades donde creer es cómodo y conveniente, en épocas donde el costo del discipulado es mínimo, es una fe que puede no tener raíces suficientemente profundas para cuando la tierra se mueva. Jesús habla de esto en la parábola del sembrador, la semilla que no tiene raíz. Cuando viene la tribulación o la persecución, enseguida tropieza, Mateo 1:21. La pregunta relevante no es si vendrá tribulación o presión, sino si tenemos raíces para cuando llegue. Las raíces espirituales se desarrollan de maneras que nuestra era considera anticuadas. La disciplina de la oración sostenida, que no es solo la petición urgente en momentos de crisis, sino la conversación continua con Dios que forma el carácter con el tiempo. La meditación en la Escritura, que no es la lectura rápida de un versículo inspirador en una aplicación, sino el proceso lento y exigente de dejar que la palabra de Dios reconfigure la manera en que uno piensa, valora y percibe la realidad. El ayuno, que en su esencia no es tortura corporal sino la práctica deliberada de decirle al cuerpo y a los apetitos que no tienen la última palabra. La comunidad intencional, que no es simplemente asistir a un servicio una vez por semana sino la práctica de ser conocido y de conocer a otros con suficiente profundidad como para que el peso se comparta y la responsabilidad mutua sea real. Estas prácticas no son populares. En un mundo que valora la eficiencia, la instantaneidad y la personalización a medida, las disciplinas espirituales clásicas parecen lentas, inconvenientes y genéricas. Pero son las que han sostenido a los creyentes en los momentos más oscuros de la historia humana. Los mártires de los primeros siglos que enfrentaron el Coliseo. Los creyentes de la Reforma que perdieron todo por sus convicciones. Los misioneros del siglo XIX que enterraron a sus hijos en tierra extranjera y continuaron. Los presos en los campos de concentración que encontraron formas de mantener encendida la llama cuando todo alrededor se apagaba. Ninguno de ellos fue sostenido por técnicas de bienestar espiritual instantáneo. Todos fueron sostenidos por una fe que había sido formada en la longitud del tiempo y la profundidad de la práctica. Hay otra dimensión de la preparación espiritual que la cultura individualista moderna tiende a pasar por alto: la comunidad. No como opción de estilo de vida, sino como estructura de supervivencia espiritual. El libro de Hechos describe la primera iglesia en Jerusalén con palabras que en cualquier otro contexto sonarían utópicas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, Hechos 2:42. 4 elementos: doctrina, comunión, Eucaristía, oración. No como actividades opcionales de enriquecimiento personal, sino como la estructura misma de la vida en común. Y el resultado no era una comunidad perfecta. Hechos documenta también sus conflictos, sus hipocresías, sus errores, sino una comunidad que tenía los recursos internos para atravesar la persecución sin fragmentarse. Cuando Esteban fue lapidado, la iglesia no se dispersó en pánico. Se dispersó en misión, Hechos 8:4. Esa es la diferencia entre una comunidad que tiene raíces y una que no las tiene. La presión externa no la destruyó, la multiplicó. La pregunta que vale hacernos es directa: ¿estamos construyendo ese tipo de comunidades ahora? ¿O estamos construyendo congregaciones de consumidores que se reúnen para recibir servicios espirituales de calidad, pero que no tienen los lazos de interdependencia real que los sostendrían si el servicio dejara de ser cómodo?
La iglesia del futuro inmediato, en muchas partes del mundo, probablemente no será grande ni visible. En lugares donde la presión sobre la fe cristiana aumenta, ya sea por razones políticas, culturales o de persecución activa, la iglesia que sobrevive y crece es la pequeña, la relacional, la que está profundamente enraizada en comunidades locales y en compromisos reales entre personas que se conocen y se sirven mutuamente. Esto no es pesimismo. Es simplemente observar lo que la historia demuestra consistentemente. La iglesia prospera bajo presión cuando está bien arraigada, y se diluye bajo prosperidad cuando no cultiva profundidad. Todo lo anterior converge en un punto que no puede evitarse: el tiempo que nos queda, sea mucho o poco, tiene un propósito específico para quienes han respondido al llamado del Evangelio. No es tiempo de refugio. Es tiempo de testimonio. Jesús lo dijo con claridad desconcertante en el mismo discurso del Monte de los Olivos, donde describió las señales del fin, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 12 y 14. La señal definitiva que precede al fin no es un desastre natural, ni un conflicto geopolítico, ni un colapso económico. Es el cumplimiento de una misión. El Evangelio llegando a todas las naciones. Cada grupo humano habiendo tenido la oportunidad de escuchar. Esto cambia fundamentalmente la manera en que uno puede relacionarse con las señales apocalípticas. Si las señales de crisis son solo amenazas, la respuesta natural es el miedo, la retirada, la autopreservación. Pero si el marco bíblico es correcto, estas señales son también el contexto en el que la misión de la Iglesia cobra su urgencia máxima. Las crisis producen búsqueda. El sufrimiento abre preguntas que la comodidad mantenía cerradas. Los momentos en que los sistemas humanos fallan son los momentos en que la gente se vuelve más receptiva a la posibilidad de que haya algo o alguien más allá de esos sistemas. Los grandes avivamientos de la historia no ocurrieron en periodos de tranquilidad y prosperidad. Ocurrieron en contextos de crisis: el gran despertar en las colonias americanas justo antes de la Revolución, el avivamiento galés de 1904 a 1905 en medio de profunda pobreza industrial, el crecimiento explosivo de la Iglesia en China durante décadas de persecución comunista, la multiplicación de comunidades de fe en América Latina durante los años de violencia política de los 70 y 80. La presión que aplasta las estructuras superficiales de la religiosidad también puede ser el fuego que purifica y fortalece una fe genuina. Esto no significa que debamos desear el sufrimiento ajeno ni celebrar las señales de juicio. Significa que debemos mantener los ojos abiertos a la oportunidad que está presente en el dolor. Cuando la gente está buscando, ¿tiene algo que encontrar en nosotros? ¿O hemos llegado a ser tan indistinguibles del mundo circundante que nuestra fe no ofrece ninguna alternativa real? Hay una respuesta a las señales del tiempo que parece piadosa pero que puede ser profundamente irresponsable: el escapismo espiritual. La idea de que, puesto que todo esto estaba profetizado y puesto que Dios tiene el control, la actitud correcta es simplemente esperar el rapto, el arrebatamiento, la segunda venida, mientras el mundo arde alrededor. Esta postura tiene una larga historia dentro del pensamiento evangélico, especialmente en su versión dispensacionalista del siglo XX. Y contiene elementos legítimos: sí, Dios tiene el control. Sí, la historia avanza hacia un fin determinado. Sí, hay un punto en que el regreso de Cristo resolverá lo que los esfuerzos humanos no pueden resolver. Pero hay una diferencia fundamental entre la esperanza escatológica genuina y la indiferencia disfrazada de piedad. La primera mantiene la visión del horizonte pero trabaja con fidelidad en el presente. La segunda usa el horizonte como excusa para no trabajar en el presente. Jesús narró la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, precisamente para corregir este malentendido. El señor que parte de viaje no les dice a sus siervos: esperen aquí sin hacer nada hasta que yo regrese. Les confía recursos, espera multiplicación, y juzga con severidad al que enterró su talento por miedo. La señal correcta de estar preparados para el regreso del Señor no es la parálisis devota. Es la fidelidad activa. Del mismo modo, la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13, corrige la presunción cómoda. Todas esperaban al novio. Todas tenían lámparas. La diferencia estaba en quienes habían tomado la previsión de llevar aceite extra. La preparación no es solo emocional ni solo teológica. Es práctica, sostenida, atenta.
Las vírgenes necias no fracasaron por falta de entusiasmo inicial, fracasaron por falta de previsión sostenida. Regresamos al versículo central de esta reflexión: el amor de muchos se enfriará. Y le hacemos la pregunta inversa: ¿qué clase de amor no se enfría? ¿Qué clase de fe resiste el efecto anestesiante de la abundancia, el ruido y la indiferencia sistémica? El apóstol Juan, el más anciano de los discípulos cuando escribió sus cartas, el único que sobrevivió a todos los demás y que tuvo tiempo de ver cómo la primera generación de creyentes envejecía y cómo la segunda generación tenía que decidir si la fe era suya propia o un legado prestado, escribe con la economía de alguien que ha destilado décadas de observación espiritual en pocas palabras: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Esta es la clave. El amor que no se enfría no es el amor que comienza en nosotros. El amor que comienza en nosotros inevitablemente se agota, porque está sujeto a las fluctuaciones del estado emocional, la energía disponible, la percepción de reciprocidad, el costo relativo. El amor humano, por genuino que sea, tiene límites estructurales. El amor que no se enfría es el amor que es una respuesta, una correspondencia, un reconocimiento de algo que ya vino antes. Porque Él nos amó primero. Cuando la fe no está fundada en una experiencia real del amor de Dios que precede y excede todo mérito y toda deuda, cuando está construida sobre obligación moral, tradición familiar, identidad cultural o conveniencia social, entonces sí, ese amor se enfriará. No porque el creyente sea necesariamente hipócrita, sino porque está intentando amar con recursos que se agotan, en lugar de amar desde el desbordamiento de una fuente que no se agota. El antídoto al enfriamiento espiritual no es fundamentalmente más esfuerzo, aunque el esfuerzo importa. Es el regreso constante, deliberado y humilde al punto de origen, al amor de Dios que se manifestó en Jesucristo, que fue real históricamente en la encarnación, la cruz y la resurrección, y que continúa siendo real experiencialmente en el encuentro personal con ese mismo Cristo vivo. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Efeso en el Apocalipsis, Apocalipsis 2, 4, su acusación más demoledora no es que hayan caído en doctrina herética ni que hayan cedido a la inmoralidad. Su acusación es: has dejado tu primer amor. Siguen funcionando. Siguen trabajando. Siguen teniendo doctrina correcta. Pero han perdido el calor del origen. Y eso, dice Cristo, requiere arrepentimiento urgente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Apocalipsis 2, 5. Recuerda de dónde has caído. Hay algo profundamente terapéutico en esta instrucción. No como un ejercicio de nostalgia sentimental, sino como el acto deliberado de recuperar una historia que da sentido al presente. El pueblo de Israel fue instruido repetidamente a recordar. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, Deuteronomio 5 y 15. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, Deuteronomio 8, 2. Los altares, los monumentos de piedra, las fiestas anuales, el mismo Sabbat semanal, todo el calendario religioso del Antiguo Testamento era, en su esencia, una tecnología de la memoria. Una manera sistemáticamente construida de asegurarse de que la historia salvífica no fuera olvidada, de que la generación que creció en la tierra prometida no perdiera la perspectiva de la generación que cruzó el desierto, porque olvidar es siempre el primer paso hacia el abandono. Y el abandono siempre comienza antes de que nadie lo declare oficialmente. En nuestro contexto, el llamado a recordar tiene múltiples dimensiones. Recordar la historia de la gracia en la propia vida, los momentos de conversión, de restauración, de respuesta divina a oraciones que parecían sin respuesta, de sustento en momentos de crisis. Estas no son anécdotas de bienestar personal. Son evidencia. Son el registro de un Dios que ha intervenido en la historia concreta y personal, y ese registro tiene poder para sostener la fe cuando las circunstancias hacen difícil creer. Recordar también la historia más amplia, la nube de testigos de Hebreos 11, esa galería de hombres y mujeres que creyeron lo que no veían y actuaron en consecuencia, que pagaron costos que nosotros no podemos imaginar y que llegaron al final de sus vidas sin haber visto el cumplimiento de todo lo prometido, pero sin haber soltado la promesa. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, Hebreos 11 y 13. Esa visión de lejos que sostiene la vida de cerca. El apóstol Pedro, en su segunda carta, dedica casi todo el capítulo 3 a una discusión sobre las señales del fin y la demora del regreso de Cristo.
Y la conclusión pastoral a la que llega no es el alarmismo ni la indiferencia, sino algo que podríamos llamar sobriedad activa, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. 2 Pedro 3, 11-12. Hay 3 movimientos en ese llamado que vale desglosar con cuidado. El primero es el reconocimiento de la realidad: todas estas cosas han de ser desechas. Pedro no suaviza el escenario. Hay un juicio que viene. Hay un orden que será disuelto. Hay consecuencias para la indiferencia colectiva de la humanidad ante su Creador. Pretender que este juicio no viene, o que no tendrá la severidad que las Escrituras le atribuyen, no es optimismo espiritual. Es negación. El segundo movimiento es la implicación ética. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La escatología correctamente entendida no produce parálisis sino transformación moral. El conocimiento de que hay un fin, de que habrá rendición de cuentas, de que lo que hacemos en el tiempo tiene peso eterno, debería cambiar la manera en que vivimos ahora mismo. No por miedo al castigo sino por congruencia. Si realmente creemos lo que decimos creer, esa creencia debería ser visible en nuestras elecciones diarias. El tercer movimiento es el más sorprendente: apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Apresurarse? ¿Hay algo que los seres humanos puedan hacer para acelerar la venida del reino? Sí, implica Pedro, y en el contexto de Mateo 12 y 14 sabemos que es la proclamación del Evangelio a todas las naciones. La obediencia misionera de la Iglesia no es solo una tarea asignada. Es, en algún sentido misterioso que la Escritura no explica completamente, parte de la condición para que el fin llegue. Los creyentes no son espectadores pasivos del drama escatológico. Son participantes cuya fidelidad o infidelidad tiene implicaciones reales en el desarrollo de la historia. En toda esta reflexión hay una persona a quien no hemos mencionado suficientemente, y merece atención directa: el que duda. El que lee estas palabras y reconoce en ellas algo verdadero, pero que no sabe si lo que tiene es fe genuina o simplemente una familiaridad cultural con el lenguaje religioso. El que ha estado en iglesias, que conoce los textos, que puede citar los versículos, pero que en la honestidad de la madrugada se pregunta si realmente cree o si simplemente ha aprendido a actuar como si creyera. Para esa persona, las Escrituras no tienen condenación. Tienen una invitación. El padre de un hijo poseído en el Evangelio de Marcos, en un momento de desesperación brutal, le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús, en lugar de corregirlo por su poca fe, lo encuentra exactamente donde está y obra el milagro. El hombre, desbordado, exclama: creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9 y 24. Esta es, posiblemente, la oración más honesta de toda la Biblia. Y que esté en el texto canónico, preservada y transmitida durante 2000 años, no es accidental. Es porque Dios sabe que muchos llegan a Él así, con fe y con incredulidad simultáneas, con deseo de creer y con honestidad sobre la distancia que existe entre ese deseo y la certeza. Y en ese lugar de honestidad contradictoria, el milagro también puede ocurrir. La fe que salva no es la fe perfecta. Es la fe que se dirige al único que puede perfeccionarla. Hay una pregunta que este texto, con toda su extensión, no puede ni debe evitar en su cierre, porque es la que da sentido a todo lo demás. No es una pregunta teórica. No es una pregunta académica. Es la pregunta más personal y más urgente que un ser humano puede hacerse. ¿Estás preparado? No preparado en el sentido de tener todas las respuestas teológicas correctas, aunque las respuestas correctas importan. No preparado en el sentido de haber resuelto todos los conflictos internos y alcanzado una espiritualidad sin grietas, porque ese nivel de perfección no existe en esta vida. Preparado en el sentido más básico y más profundo. ¿Hay una relación real entre tú y el Dios que hizo el universo y que envió a su Hijo a rescatarte? ¿Hay algo que tú sabes, no como información sino como experiencia, sobre la gracia que perdona y la presencia que acompaña? Si la respuesta es sí, aunque sea un sí tembloroso y parcial, la invitación es a profundizar esa relación ahora, antes de que las circunstancias la exijan, antes de que el costo de la fe se vuelva más visible de lo que ha sido hasta aquí. Si la respuesta es no, o si es no sé, la invitación es igualmente clara y igualmente gratuita. La misma puerta que ha estado abierta durante 2000 años de historia sigue abierta hoy. No mañana,
no en algún momento futuro de mayor claridad espiritual o menor presión personal. Hoy. Porque hoy es la palabra que importa. Terminamos donde empezamos, con el contraste entre la indiferencia que adormece y la esperanza que despierta. Las señales a nuestro alrededor no son el final de la historia. Son los dolores de parto de algo que la historia humana ha estado gestando desde el principio. El ferviente anhelo de la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8 y 19. La creación misma está inclinada hacia adelante, esperando algo que todavía no ha llegado pero que vendrá con toda la certeza con que la aurora sigue a la noche más larga. El Apocalipsis, ese libro que tanto temor genera y tan mal suele leerse, termina no con destrucción sino con nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21, 1. La ciudad que desciende no es una fortaleza de juicio sino un hogar de amor. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 3. Este es el horizonte hacia el que se dirige toda la historia. No el caos sin fin. No la destrucción como última palabra. Sino la presencia de Dios con su pueblo, restaurada y perfeccionada. La comunión interrumpida en el Edén finalmente restaurada de manera permanente e indestructible. Las señales del tiempo no son invitaciones al miedo. Son recordatorios de que ese horizonte se acerca. Y en esa cercanía, el llamado no cambia: velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 9 y 36. De pie. No postrados en pánico. No paralizados por las señales. De pie, con los ojos abiertos, el corazón encendido y las manos ocupadas en lo que el Señor encomendó, hasta que Él vuelva. Porque la indiferencia es el mayor peligro. Y el amor que no se enfría porque no comenzó en nosotros, es la única respuesta a la altura de lo que se aproxima. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 10 y 20. Hay un fenómeno meteorológico que los marineros antiguos conocían y temían más que la tormenta misma: la calma chicha. Ese periodo de quietud absoluta antes de que el huracán llegue a tierra, cuando el mar se aplana como un espejo, los pájaros desaparecen, el aire se detiene y todo el horizonte adquiere un color que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Los marineros experimentados sabían que esa calma no era paz. Era la naturaleza conteniendo el aliento antes del golpe. Es posible que estemos viviendo algo espiritualmente análogo a esa calma. No porque la vida parezca tranquila en el sentido convencional. Las noticias son ruidosas. Los conflictos son visibles. Las tensiones políticas y sociales son palpables. Pero debajo de todo ese ruido superficial, hay una quietud más profunda y más inquietante. La quietud de una generación que ha dejado de hacerse las preguntas fundamentales. No porque las haya respondido, sino porque ha decidido, conscientemente o no, que no son preguntas que valen el costo de hacérselas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué le debo a Dios, a mis semejantes, a las generaciones que vienen? ¿Cómo debo vivir a la luz de lo que creo? ¿Es real lo que dice la Biblia, y si lo es, qué implica concretamente para mis decisiones de hoy? Estas preguntas fueron el motor de civilizaciones enteras. Fueron las preguntas que produjeron las catedrales góticas, los hospitales medievales, los movimientos abolicionistas, los grandes avivamientos misioneros. Hombres y mujeres que las tomaron en serio y que, tomándolas en serio, cambiaron el mundo a su alrededor. No porque tuvieran más recursos o más inteligencia que nosotros, sino porque tenían más convicción de que las respuestas importaban de verdad. La calma que precede al trueno no se rompe con más ruido. Se rompe con honestidad. Con la disposición de salir de la zona de confort intelectual y espiritual que hemos construido tan cuidadosamente y preguntar, con toda la seriedad de la que somos capaces: ¿es verdad? Y si es verdad, ¿qué hago con eso? Una de las características más definitorias de nuestra época, y una de las más difíciles de articular porque ocurre de manera tan gradual que apenas la notamos, es la erosión sistemática del sentido de lo sagrado. No solo dentro de las instituciones religiosas, donde el proceso es más obvio y más documentado, sino en la textura misma de la vida cotidiana. Lo sagrado, en su sentido más fundamental, no es simplemente lo religioso.
Es lo que tiene peso último. Lo que no se negocia. Lo que permanece intacto por encima de las conveniencias del momento y las presiones del entorno. Una cultura que ha perdido el sentido de lo sagrado no es una cultura atea en el sentido técnico. Es una cultura donde nada tiene ese tipo de peso. Donde todo es potencialmente negociable, contextual, relativo a las circunstancias. El filósofo Nietzsche, con su habitual capacidad para ver con claridad lo que otros prefieren no ver, describió este proceso en el siglo XIX con la metáfora de la muerte de Dios. No era una declaración de ateísmo personal, al menos no primariamente. Era un diagnóstico cultural. Las sociedades occidentales habían comenzado a vivir como si Dios no existiera, incluso mientras mantenían formalmente las estructuras religiosas. El andamiaje de la moralidad, la ley, el arte y la organización social que había sido construido sobre fundamentos teístas durante siglos, seguía en pie. Pero la base sobre la que descansaba estaba siendo silenciosamente removida. Lo que Nietzsche no predijo con suficiente claridad, aunque algunas de sus páginas se acercan, es cuánto tardaría el andamiaje en colapsar una vez que la base desapareciera. Las estructuras institucionales tienen inercia. Pueden sobrevivir durante décadas a la convicción que las creó. Pero sobreviven de manera cada vez más frágil, cada vez más dependientes de la costumbre y la presión social, hasta que llega el momento en que ni la costumbre ni la presión social son suficientes para sostenerlas. Estamos viviendo ese colapso en tiempo real. No en todos los lugares ni con la misma velocidad. Hay regiones del mundo, particularmente en el sur global, donde la fe cristiana crece con una vitalidad que los occidentales seculares encuentran difícil de comprender. Pero en los centros del poder cultural y económico global, el proceso de erosión de lo sagrado está suficientemente avanzado como para que sus consecuencias sean visibles, en casi todos los indicadores de salud social. La violencia que nadie puede explicar. La crueldad que se exhibe en lugar de ocultarse. La incapacidad creciente de construir compromisos sostenidos en el tiempo, ya sea en el matrimonio, en las instituciones cívicas o en los proyectos colectivos. La sensación, que encuestas de todo tipo documentan en todos los grupos demográficos, de que algo fundamental se ha perdido aunque nadie sepa exactamente qué ni cómo recuperarlo. Los creyentes tienen un nombre para lo que se ha perdido. Y también tienen, en las Escrituras, el mapa para el camino de regreso. Pero el mapa solo sirve si alguien lo toma en serio. Hay una forma de responder a este panorama que parece piadosa pero que en realidad es una variante sofisticada, de la misma indiferencia que criticamos, la comodidad doctrinal. La tendencia a quedar satisfechos con tener las ideas teológicas correctas, sin que esas ideas tengan consecuencias visibles en la manera de vivir. El apóstol Santiago es el doctor más incómodo de todo el Nuevo Testamento precisamente porque ataca esta tendencia con una directitud que no deja escapatoria. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:14. Y más adelante, con una ironía que corta como bisturí, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan, Santiago 2:19. Los demonios son teólogos correctos. Saben exactamente quién es Dios, exactamente qué ocurrió en la cruz, exactamente cuál es el resultado final de la historia. Y esa corrección doctrinal no produce en ellos salvación ni transformación. Produce terror, porque conocen la verdad sin estar en relación con quién es la verdad. La diferencia entre el conocimiento teológico que transforma y el conocimiento teológico que solo informa es la misma diferencia que existe entre conocer sobre alguien y conocer a alguien. Puedo saber todo lo que existe en registros públicos sobre una persona, su historial, sus logros, su carácter documentado, sin haberla conocido nunca personalmente. Y ese conocimiento, por exhaustivo que sea, no constituye una relación. La fe bíblica no es adhesión intelectual a proposiciones correctas, aunque las proposiciones correctas importan y mucho. Es una relación viva con una persona, el Cristo resucitado, que no es solo un personaje histórico del primer siglo sino una presencia real y activa en el presente. Y las relaciones vivas tienen características que el conocimiento teórico no puede producir: crecen, se profundizan, pasan por momentos de crisis y de renovación, exigen respuestas, generan compromisos, producen transformación. Una de las señales más claras de que una comunidad cristiana ha caído en comodidad doctrinal es cuando sus
Conversaciones más vivas son sobre teología abstracta y sus conversaciones más incómodas son sobre santidad práctica, cuando puede debatir durante horas sobre los detalles de la escatología o los matices de la soberanía divina. Pero se incomoda profundamente cuando alguien pregunta, ¿y cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿A quién estás discipulando? Las preguntas concretas son más difíciles que las preguntas abstractas. Y la fe que importa es siempre concreta. No podemos hablar del tiempo presente sin hablar de las generaciones que están llegando a la edad adulta en este momento histórico. Los llamados millennials, la generación Z, y los que comienzan a emerger detrás de ellos, son generaciones que han crecido en un contexto tan radicalmente diferente al de cualquier generación anterior que, a veces parece que hablan un idioma espiritual distinto. Han crecido con acceso inmediato a toda la información disponible sobre cualquier tema, incluyendo toda la crítica histórica al cristianismo, todas las alternativas filosóficas y espirituales, todas las narrativas sobre los fracasos y abusos de las instituciones religiosas. No tienen que buscar estas cosas. Las encuentran pasivamente en el feed de sus redes sociales mientras buscan otra cosa. Al mismo tiempo, han crecido en un contexto de profunda fragmentación relacional. Las familias rotas, la movilidad geográfica que disuelve comunidades, la sustitución de amistades profundas por conexiones superficiales en plataformas digitales. Son la generación más solitaria de la historia, y también la más expuesta a la performatividad, la presión constante de presentar una versión curada de sí mismos ante audiencias que no los conocen realmente. Y en medio de todo esto, llevan las mismas preguntas que todas las generaciones han llevado. Las preguntas sobre el significado, sobre la muerte, sobre si hay algo que valga la pena amar con todo el corazón. Las preguntas que el ruido puede postergar pero no eliminar. La Iglesia que quiera hablar con estas generaciones no puede hacerlo desde la superioridad de quien tiene todas las respuestas. Tampoco puede hacerlo desde la capitulación de quien abandona la verdad para no incomodar. Tiene que hacerlo desde la honestidad de quien ha encontrado algo real y lo ofrece sin manipulación ni presión. Desde la autenticidad de una comunidad que vive lo que proclama de manera suficientemente visible como para que la proclamación no suene a publicidad. El mayor obstáculo para que las generaciones jóvenes encuentren el Evangelio no es la apologética insuficiente, ni la tecnología obsoleta. Es la brecha entre lo que la Iglesia dice que es y lo que claramente es cuando uno mira de cerca. La hipocresía no es un problema nuevo, y Jesús la denunció con más severidad que casi cualquier otro pecado. Pero en una era donde todo está documentado y la verificación instantánea es posible, la brecha entre el discurso y la realidad es más visible y más costosa que nunca. La respuesta a esto no es mejor comunicación. Es mayor autenticidad. Y la autenticidad no se fabrica. Se cultiva en la longitud del tiempo, en la práctica sostenida de ser quien uno dice ser incluso cuando nadie está mirando. En medio de todas las señales y todos los diagnósticos, las Escrituras ofrecen una práctica que es al mismo tiempo la más humilde y la más poderosa disponible para un creyente: la intercesión. Orar por otros. Orar por el mundo. Orar por los que no oran. Pararse en la brecha, como lo describe Ezequiel, en representación de quienes no lo hacen por sí mismos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 10:30. Este versículo es uno de los más sobrios de toda la Escritura. Dios buscó un intercesor y no encontró ninguno. No porque la gente fuera necesariamente malvada o abiertamente hostil. Simplemente, nadie estaba en posición de interceder. Nadie había desarrollado la práctica, el hábito, la disponibilidad de estar de pie ante Dios en nombre de otros. La intercesión no es la oración de los que han alcanzado algún nivel especial de santidad. Es la oración de los que han entendido que el amor no puede ser privado. Que si de verdad uno ama a sus hijos, a su comunidad, a su nación, a su generación, ese amor tiene que encontrar expresión en la conversación con el único que tiene poder real sobre sus destinos. Abraham intercedió por Sodoma, Génesis 18, 23-32, con una persistencia y una audacia que desconciertan. ¿Y si hubiera 50 justos? ¿Y si 45? ¿Y si 40? La negociación continúa hasta 10. Y Dios, lejos de irritarse por la persistencia, la recibe. Porque la intercesión de Abraham no nace de la presunción de quien cree que puede manipular a Dios,
sino del amor genuino de quien no puede quedarse indiferente ante el destino de los demás. Moisés intercedió por Israel después del pecado del becerro de oro con palabras que deberían paralizarnos por su intensidad. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32. Prefería ser borrado del libro de la vida antes de ver a su pueblo destruido. Pablo expresa el mismo sentimiento en Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Estos no son gestos retóricos. Son expresiones de un amor que ha sido tan formado por la naturaleza de Dios que está dispuesto al costo más alto, imaginable por el bien de otros. No se nos pide ese nivel de heroísmo inmediatamente. Se nos pide comenzar donde estamos, con las personas que conocemos, con las situaciones que nos rodean, con las naciones que vemos sufrir en las pantallas. La oración no cambia solo las circunstancias externas. Cambia al que ora. Cambia la manera en que vemos, la manera en que amamos, la disponibilidad que tenemos para ser parte de la respuesta a nuestras propias oraciones. Las señales del tiempo incluyen también las señales económicas. Y aquí las escrituras tienen algo muy específico que decir, algo que con frecuencia incomoda porque toca el área donde la mayoría de las personas tiene sus convicciones más arraigadas y sus resistencias más fuertes. Jesús habló más sobre el dinero que sobre casi cualquier otro tema. Aproximadamente 1 de cada 6 versículos de los evangelios sinópticos trata directamente o indirectamente sobre la relación con los bienes materiales. No porque el dinero sea intrínsecamente malo, sino porque Jesús sabía que es el rival más frecuente y más eficaz de la lealtad al reino. No podéis servir a Dios y a las riquezas, Mateo 6:24. No es una recomendación ni una sugerencia de moderación. Es una declaración ontológica, los dos señoríos son incompatibles. El sistema económico global que se ha desarrollado en los últimos siglos, y que se ha acelerado exponencialmente en las últimas décadas, opera sobre una lógica que es en muchos puntos directamente contraria a la economía del reino. La economía del mundo dice, acumula, protege, maximiza el retorno, el que muere con más gana. La economía del reino dice, da, sirve, el que pierde su vida la encuentra. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esto no es un llamado al comunismo ni a la irresponsabilidad financiera. Es un llamado a una relación radicalmente diferente con los bienes materiales, la de quien los posee sin ser poseído por ellos. La del mayordomo, no del propietario. La de quien sabe que todo lo que tiene le ha sido confiado, no ganado, y que por tanto tiene obligaciones reales hacia los que no tienen. La brecha de desigualdad global es, en este momento, mayor que en ningún periodo anterior de la historia humana documentada. Las 80 personas más ricas del mundo poseen más que la mitad más pobre de la humanidad combinada. Estos no son números abstractos. Detrás de ellos hay millones de niños que mueren de enfermedades prevenibles, millones de familias que no pueden acceder a una educación básica, millones de personas que trabajan jornadas agotadoras por salarios que no alcanzan para alimentarse dignamente. Y los que profesan seguir al que dijo que vendría a dar buenas nuevas a los pobres, Lucas 4:18, ¿cómo se relacionan con esta realidad? Esta es una pregunta que cada creyente tiene que responder personalmente, sin la comodidad de la generalización. No nosotros como sociedad debemos hacer algo. Yo, con los recursos que tengo, con las decisiones que tomo cada día sobre cómo gasto, cómo ahorro, cómo invierto, cómo doy. ¿Refleja eso la economía del reino o la economía del mundo? Hay una dimensión de la preparación espiritual que frecuentemente se pasa por alto en las discusiones teológicas, quizás porque parece demasiado mundana para el nivel de la conversación, el cuidado del cuerpo. Y sin embargo, las escrituras son sorprendentemente directas al respecto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. Esta declaración de Pablo, aunque aparece en el contexto de una discusión sobre inmoralidad sexual, tiene implicaciones más amplias. El cuerpo no es un contenedor desechable para el alma. Es el instrumento a través del cual el Espíritu Santo habita en el mundo y actúa en él. Y como tal, merece un cuidado que es en sí mismo una forma de adoración. Esto tiene implicaciones prácticas en el contexto que estamos discutiendo. Una cultura que ha normalizado el agotamiento crónico, la alimentación industrializada que enferma,
El sedentarismo, la adicción a sustancias legales e ilegales, la privación sistemática del sueño, no solo está produciendo deterioro físico, está produciendo deterioro espiritual, porque la capacidad de orar, de reflexionar, de discernir, de amar activamente, está profundamente relacionada con el estado del instrumento a través del cual todas esas funciones se ejercen. El ascetismo cristiano clásico no era desprecio del cuerpo. Era precisamente lo contrario, el reconocimiento de que el cuerpo importa tanto que merece disciplina, atención y cuidado deliberado. El ayuno no es castigo corporal, es el entrenamiento de la voluntad y la redirección de la energía física hacia propósitos espirituales. El sueño suficiente no es pereza, es mayordomía del instrumento que Dios ha dado. El ejercicio no es vanidad, es el mantenimiento responsable del templo. En un tiempo en que las demandas sobre la energía humana van a aumentar, no disminuir, en que las crisis que se avecinan van a requerir resistencia física y emocional que no se improvisa, comenzar ahora a construir esa resistencia es una forma de preparación tan legítima como la espiritual, y profundamente vinculada a ella. Hay un hábito intelectual que las escrituras mismas modelan y recomiendan, y que nuestra era ha perdido casi por completo, la lectura seria de la historia. No como entretenimiento ni como material de trivia, sino como la práctica deliberada de aprender de lo que les ocurrió a otros que enfrentaron situaciones análogas a las nuestras. El libro de Hebreos dedica un capítulo entero, el capítulo 11, a pasar revista a la historia de la fe de Israel, no con fines académicos sino pastorales. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hebreos 12, 1. La historia de la fe no es un archivo muerto. Es una nube de testigos que habla al presente. Los que vivieron las grandes persecuciones de la Iglesia primitiva, los que sobrevivieron la Inquisición, los que resistieron bajo el comunismo soviético o chino, los que mantuvieron su fe durante siglos de esclavitud en el continente americano, todos ellos tienen algo que enseñarnos sobre cómo se mantiene encendida la llama cuando las circunstancias hacen todo lo posible por apagarla. Sus testimonios no son curiosidades históricas. Son manuales de supervivencia espiritual. Uno de los patrones más consistentes en la historia de la Iglesia bajo presión es el rol central de la memoria colectiva. Las comunidades que sobrevivieron fueron las que encontraron maneras de transmitir su historia, sus doctrinas y sus prácticas de generación en generación, incluso cuando los canales oficiales de transmisión estaban cerrados. Las escrituras memorizadas. Las canciones que contenían teología. Las historias de los mártires contadas a los hijos. Los rituales que encarnaban la fe en formas que el cuerpo podía retener cuando la mente estaba bajo presión. Esta es una de las razones por las que la memorización de la escritura, práctica que ha caído en desuso en muchas iglesias contemporáneas porque parece árida e innecesaria cuando tienes la Biblia en el teléfono, tiene un valor que va más allá de la conveniencia. La escritura que está en la mente puede sostenerte cuando el teléfono no funciona, cuando el acceso a los recursos digitales está restringido, cuando el tiempo disponible para la lectura ha desaparecido. La escritura que está en el corazón es la que puede hablar en la oscuridad de la madrugada, en el hospital, en la celda, en el momento de decisión en que no hay tiempo para buscar el versículo apropiado. Uno de los cambios más profundos que ha ocurrido en la eclesiología práctica de las últimas décadas, especialmente en el mundo evangélico occidental, es el desplazamiento silencioso desde una comprensión de la Iglesia como comunidad hacia una comprensión de la Iglesia como servicio. El feligrés como consumidor de experiencias religiosas de calidad. Esta transformación no fue planificada ni fue maliciosa. Fue la consecuencia natural de la aplicación de lógicas de mercado a un contexto que no fue diseñado para operar con esa lógica. Las iglesias que crecían eran las que ofrecían mejores experiencias, mejor música, mejor predicación, mejor programación para niños, mejor café en el lobby. Y el modelo se replicó porque funcionaba en términos de asistencia, al menos mientras duró el periodo de crecimiento demográfico y prosperidad económica que caracterizó la segunda mitad del siglo XX en el mundo occidental. Pero el modelo tiene un problema fundamental. Produce exactamente el tipo de cristianismo que Jesús advirtió que no sobreviviría a la presión. Un consumidor de servicios religiosos no tiene raíces propias. Su fidelidad está condicionada a la calidad del servicio. Cuando el servicio se interrumpe, cuando el predicador carismático se va o cae, cuando la música deja de ser del gusto personal, cuando la iglesia toma una posición que incomoda, el consumidor simplemente busca otro proveedor. O deja de consumir.
El Nuevo Testamento describe la Iglesia con una imagen que es exactamente lo opuesto, un cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, 1 Corintios 12:12. Un cuerpo no es una colección de individuos que han decidido estar cerca los unos de los otros mientras la proximidad les resulta conveniente. Es un organismo en el que cada parte depende de las demás para funcionar, en el que el sufrimiento de una parte afecta a todas, en el que la salud es siempre sistémica, no solo individual. Un miembro de un cuerpo no puede simplemente levantarse e irse cuando las cosas se ponen difíciles. Esa es precisamente la metáfora que expresa la naturaleza de la interdependencia que debería caracterizar la comunidad cristiana. No dependencia emocional ni control institucional, sino la interdependencia real de personas que se conocen profundamente, que han desarrollado confianza a través del tiempo, que tienen compromisos mutuos que no están condicionados a la conveniencia del momento. Construir ese tipo de comunidad requiere tiempo y exige vulnerabilidad. Requiere estar dispuesto a ser conocido con las grietas visibles, sin la capa de presentación que la cultura de las redes sociales ha normalizado. Requiere la humildad de pedir ayuda y la generosidad de ofrecerla sin calcular el retorno. Requiere la paciencia de permanecer cuando las relaciones se complican, porque las relaciones siempre se complican eventualmente, y es precisamente en esa complicación donde se forja la profundidad que no se puede fabricar de otra manera. El llamado de Jesús fue inequívoco, id, y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19. No haced convertidos. No haced asistentes a servicios. No haced seguidores en redes sociales. Discípulos. Personas que aprenden a vivir como Jesús vivió, que piensan como Él pensó, que aman como Él amó, que sirven como Él sirvió. El discipulado es, por naturaleza, una práctica contracultural en cualquier época. Pero en la nuestra lo es de manera especialmente pronunciada, porque la cultura en la que operamos es fundamentalmente incompatible con sus exigencias centrales. El discipulado requiere tiempo largo. La cultura actual privilegia el tiempo corto. Requiere profundidad. La cultura actual privilegia la amplitud. Requiere la incomodidad del desafío personal. La cultura actual privilegia el bienestar y la validación. Requiere la aceptación de la autoridad de la palabra de Dios sobre la propia percepción. La cultura actual privilegia la autonomía individual como valor supremo. Hacer discípulos en este contexto no es simplemente ofrecer más programas o mejores recursos formativos, aunque ambas cosas pueden ser útiles. Es el acto radical de comprometerse con una persona concreta, en una relación concreta, durante un periodo de tiempo suficientemente largo como para que la transformación sea real. Es la recuperación de la práctica que Jesús modeló, 3 años con 12 personas, compartiendo la vida cotidiana, respondiendo preguntas, modelando las respuestas, confrontando los errores, celebrando el crecimiento. Esta práctica no escala fácilmente. No produce estadísticas impresionantes a corto plazo. No se presta a los formatos que generan engagement en las plataformas digitales. Pero es lo que la Iglesia tiene que hacer, porque es lo que Jesús mandó hacer. Y porque es lo que produce la única clase de fe que no se enfría, la fe que ha sido formada en relación, probada en la vida real y confirmada en la práctica del servicio. Hay una forma particular de cobardía espiritual que merece ser nombrada directamente, porque es muy común y muy raramente reconocida como tal, la cobardía del silencio oportuno. Las palabras que no se dicen cuando deberían decirse. Las conversaciones que se evitan porque el costo social de tenerlas parece demasiado alto. El profeta Ezequiel recibió una comisión que lo hacía personalmente responsable de lo que callara. Si yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, Ezequiel 3:18. La imagen es severa pero su lógica es irreprochable. El que guarda silencio cuando debería hablar comparte la responsabilidad de las consecuencias. Esto no es un llamado a la confrontación agresiva ni al moralismo que busca la satisfacción de tener razón más que el bien del otro. Es un llamado a la fidelidad amorosa que está dispuesta a decir la verdad aunque incomode, porque el amor genuino no puede ser indiferente al daño que ve. Un padre que ama a su hijo no guarda silencio cuando lo ve caminando hacia el peligro, aunque el hijo no quiera escuchar. Un amigo que realmente te aprecia no te dice solo lo que quieres oír.
En una era donde la tolerancia ha sido redefinida de manera que su significado original, respetar la dignidad de quien piensa diferente, ha sido reemplazado por uno nuevo, no señalar nunca lo que uno considera erróneo para no incomodar a nadie. La fidelidad a la verdad requiere una valentía que no puede alimentarse de aprobación social. Tiene que alimentarse de algo más profundo. La convicción de que amar a alguien incluye decirle la verdad cuando la verdad importa, aunque eso tenga un costo. El enfriamiento del amor que Jesús describe en Mateo 12:12 incluye también esto. El enfriamiento de la valentía para decir lo que es verdad, para señalar lo que es incorrecto, para mantener posiciones que la presión cultural hace incómodas. No con arrogancia. No con crueldad. Pero con la firmeza de quien ha anclado su identidad no en la aprobación de los que le rodean sino en el amor de quien lo conoce completamente y lo sostiene permanentemente. A lo largo de la historia del cristianismo, los grandes momentos de renovación no comenzaron en las cimas de las instituciones. Comenzaron en lugares inesperados, con personas inesperadas, que tenían en común una cosa: habían encontrado algo real y no podían callarlo. Francisco de Asís no era un teólogo académico. Era un joven rico que tuvo un encuentro con el Cristo crucificado que lo cambió completamente, y que comenzó a vivir el Evangelio de una manera tan radicalmente literal que resultó imposible de ignorar, tanto para los que querían imitarlo como para los que querían silenciarlo. Los primeros metodistas no eran los líderes establecidos de la Iglesia anglicana. Eran personas que habían tenido su corazón extrañamente calentado, como describió Wesley su propia experiencia de conversión, y que fueron de pueblo en pueblo compartiendo esa experiencia con trabajadores en las minas, con campesinos en los campos, con personas que las iglesias establecidas habían dejado de alcanzar. El avivamiento galés de 1904 comenzó con un joven llamado Evan Roberts que no había completado su educación formal, que no tenía una plataforma ni un presupuesto ni una estrategia de comunicación, pero que había pasado 11 años orando con una intensidad que finalmente produjo algo que ninguna organización humana podría haber producido por sí sola. El patrón es consistente a lo largo de los siglos: la renovación genuina comienza en la oración, en la intimidad real con Dios, en la desesperación honesta ante la brecha entre lo que la Iglesia es y lo que debería ser. Y se extiende a través de la autenticidad, no de la programación. A través del contagio de una vida cambiada, no de la persuasión de un argumento mejor elaborado. Esto es relevante para el presente porque sugiere que la respuesta a las señales de los tiempos no está, principalmente, en las manos de los que tienen más recursos, más plataforma, más influencia institucional. Está en las manos de cualquier creyente que esté dispuesto a pagar el precio de la profundidad espiritual. Cualquiera que ore con honestidad. Cualquiera que viva con coherencia. Cualquiera que ame con costo. La historia de la Iglesia es la historia de personas ordinarias que tomaron a Dios en serio en momentos en que hacerlo no era conveniente, y que descubrieron que Dios los tomaba a ellos igualmente en serio. Las páginas que cierran el canon bíblico contienen la invitación más abierta y más urgente de toda la Escritura. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 10 y 17. El Espíritu Santo y la Iglesia, descrita como la esposa de Cristo, dicen juntos: ven. No a los que ya han llegado, sino a todos los que todavía no han venido. La invitación es múltiple y abierta: el que oye que lo transmita, el que tiene sed que venga directamente, el que simplemente quiera que tome. No hay requisito previo de méritos. No hay condición de haber resuelto primero todas las dudas intelectuales. No hay demanda de haber alcanzado un nivel mínimo de virtud antes de ser admitido. El que quiera. La condición más democrática y más incluyente posible, el deseo. La voluntad de venir. Y el objeto de la invitación es el agua de la vida. No información sobre el agua. No un argumento persuasivo de que el agua es real. El agua misma, gratuita, disponible, suficiente para cualquier sed y para toda sed. Hay algo profundamente conmovedor en que el último libro de la Biblia, después de todas sus visiones de juicio y de gloria, de bestias y ángeles, de sellos y trompetas, de la gran batalla y la nueva creación, termine con esta imagen simple: la sed y el agua. El problema humano más antiguo y la solución divina más generosa. Vení. Toma. Es gratis. Es real. Es suficiente. Las señales de los tiempos que hemos recorrido a lo largo de estas páginas no son el mensaje final.
son el contexto en el que el mensaje final cobra su urgencia más plena. El mensaje final no es, temed lo que viene. El mensaje final es, venid mientras el agua está disponible. El tiempo no es infinito. Las señales lo confirman. Pero el amor que las precede y las trasciende sí lo es. Y en esa tensión, en ese espacio entre la urgencia del tiempo y la amplitud de la gracia, cada persona que existe hoy tiene que tomar la decisión más importante de su vida. No la decisión de entender todo. No la decisión de tener todo resuelto. La decisión de venir. De decir, con la honestidad de quien sabe que tiene sed y no ha encontrado nada que la sacie de verdad, creo. Ayuda mi incredulidad. Eso es suficiente para empezar. Y el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1, 6. No la terminaremos nosotros con nuestro esfuerzo. La terminará Él. Esa es la promesa que sostiene tanto la urgencia como la esperanza. Las señales hablan. El tiempo avanza. La puerta está abierta. Y el espíritu y la esposa siguen diciendo, hoy, en este preciso momento, con una paciencia que excede toda comprensión humana. Ven,